Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor Álvaro Sepúlveda, quien es abogado de profesión, académico de la Universidad del Valle y conductor de algunas de las áreas de investigación de la Maestría en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle. Está también con nosotros Diego Arias, quien ha trabajado en diversos temas relacionados con los procesos de aclimatación de la paz, tanto local como nacional, en Cali y en el Gobierno Nacional, y que en los años 80 fue protagonista del movimiento M-19 y participó del proceso de negociación con el gobierno y de reinserción de este grupo guerrillero a la vida política. Y nos acompaña también David Andrade, quien ya lo conocemos, es panelista frecuente, economista de profesión y quien hoy estará acompañándonos para conversar sobre temas de la paz. A ustedes los saludo, les doy buenos días y gracias por estar en el programa. Muy buenos días a la audiencia, a ustedes y muy complacido de estar en este programa. Alberto, muchas gracias por la invitación, igual a todos los televidentes, un saludo también muy cordial para David y para Álvaro y complacidos de que estos temas sigan ocupando un lugar importante en la agenda de este informativo a esta hora de la mañana. Muy bien. El proceso de paz genera muchas suspicacias, genera muchas prevenciones, pero también genera muchos desafíos. Y uno de los desafíos que tenemos por delante es cómo hacemos para que la sociedad civil, impulsada por la academia, reflexione en profundidad sobre el alcance del proceso que estamos viviendo y la preparación para lo que algunos sectores de opinión llaman el posconflicto. Pues bien, un grupo de universidades se ha unido y ha creado la Red de Universidades por la Paz, y en este mes que viene, en el mes de octubre, estará realizando un congreso en la ciudad de Cali, en el cual las universidades y diversos agentes de la sociedad civil organizada, empresarios, dirigentes sociales, dirigentes comunitarios, políticos, etcétera, estarán planteando sus diversos puntos de vista con respecto al cómo manejar el proceso y qué hacer para llevarlo a buen término y aclimatar la paz de una vez por todas en nuestro país. Este tema es reiterativo, llevamos desde los años 60 hasta hoy ya 60 y tantos años de conflicto interno, unas veces reconocido, otras veces negado. En esta ocasión el presidente Juan Manuel Santos ha dicho, apuesto por la negociación. En los últimos días ha habido un rifirrafe verbal entre el gobierno y las FARC, porque Timochenko casi que ha insinuado que va a entregar un informe que el gobierno se ha negado a entregar de cómo va el proceso. El gobierno ha dicho que no hay que usar lenguaje de chantaje sobre este tema y además algunos analistas están planteando que hay que dejar de negociar con los micrófonos, que hay que mantener el criterio de confidencialidad, de reserva sumarial del proceso entre los negociadores de ambas partes antes de salir a alborotar el avispero, como se puede decir. Entonces yo comienzo pidiéndole al doctor Álvaro Sepúlveda, quien es uno de los organizadores del próximo Congreso, que nos dé un parte de qué es lo que están haciendo las universidades, las facultades que en cada universidad se han comprometido con este proceso para llamar la atención de la sociedad colombiana. Bueno, primero hay que comentar que hace varios años, desde el año 97, algunas universidades de Colombia, con la iniciativa, por ejemplo, de la Universidad del Valle, de la Universidad Javeriana, propusieron armar una red de universidades en torno a la paz. Y ya han celebrado 5 congresos. Este año corresponde el 6º congreso, pero nunca ha sido más pertinente un tema como esto en medio pues, del conflicto, con la esperanza que eso nos suscita a todos.
En ese sentido también se ha presentado un hecho que yo diría histórico, y es que todas las universidades de la región se han unido para trabajar en este congreso, celebrando una mesa de trabajo en cada universidad. Es decir, aquí en este momento la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, la Universidad Santiago, la Libre, la Cooperativa La San Buenaventura y por supuesto la Universidad del Valle van a trabajar de lleno en este congreso. Y va a tener un carácter internacional. Hay sí 8 mesas de trabajo, los diferentes temas que abarca la paz, pensando, como usted bien lo ha dicho, en la reconciliación, en el posconflicto. Entonces tenemos temas como derechos humanos y paz, movimiento social y paz, género y paz, educación y paz, desarrollo económico y paz, las negociaciones, análisis de las negociaciones concretas en La Habana. Y el Congreso se inicia con un homenaje al maestro fallecido hace 5 años, Orlando Falborda, tal vez uno de los sociólogos más importantes que ha dado el país, creador de la metodología de la investigación participativa, con un conversatorio, y por supuesto está dirigido a las comunidades, a la sociedad civil. La arquidiócesis de Cali se ha vinculado al evento, y hay una gran expectativa y una gran esperanza de que las conclusiones de estos debates con los invitados internacionales, este intercambio, vienen de España, profesores de la Universidad de Granada, el profesor Daniel Pecot de la Universidad de Francia y de América Latina, a compartir experiencias de procesos de paz exitosos y a analizar propuestas que lleven pues a una paz estable y duradera. Diego, generalmente este tema de la paz en los medios circula en versiones de posiciones encontradas de políticos y de funcionarios de gobierno, y pocas veces se le da tribuna a la academia y a otro tipo de sectores. En este caso la academia ha creado su propia dinámica con este tipo de congresos para poner su voz en medio de la sociedad. ¿Usted considera que, o mejor, cuál es la validez que tiene para la sociedad los ojos que desde la academia miran el conflicto interno colombiano? Yo quiero coincidir con lo que ha expresado el profesor Álvaro Sepúlveda en relación con la importancia no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Si no estoy mal, en 1997 mencionaba el profesor Álvaro Sepúlveda, que ha convocado a distintas universidades con un liderazgo muy importante de las universidades públicas, y dentro de ellas particularmente la Universidad del Valle, en la construcción, digamos, de paz, en el impulso, la reflexión y la investigación también sobre mecanismos de resolución de conflictos en general, pero particularmente de el conflicto social y armado interno. Ese es un aporte que además se ha traducido, Alberto y oyentes, en la creación de currículums, de pensum, de carreras, que en el caso de la Universidad del Valle tiene una expresión como hija del proceso de paz de la década del 90, una carrera que se conoce como estudios políticos y transformación de conflictos. Dicho eso, yo quiero señalar que sigue siendo válido e importante el aporte de la academia, no obstante que este esquema, el planteamiento actual de la negociación política, no es propiamente un esquema, no hasta ahora, de una amplia participación de la sociedad civil, incluida la de la academia, por su naturaleza, por la forma como se viene desarrollando. Digamos, los mecanismos de participación y de incidencia sobre esa mesa han estado limitados a un correo electrónico y a un mecanismo de envío de correo físico de propuestas que la oficina del Alto Comisionado ha recepcionado, y a un mecanismo que la academia, particularmente la Universidad Nacional de Bogotá, viene apoyando en el sentido de la realización de algunos foros o eventos. Se hizo uno sobre participación política y justamente la semana anterior acaba de concluir uno en relación con el tema de cultivos de uso ilícito. Yo creo que lo que está apuntando esta red de universidades, más que incidir específicamente en esa agenda de negociación, yo creo que tiene un efecto positivo sobre esa agenda. Se trata de algo que ha señalado el profesor Álvaro Sepúlveda y que está discriminado en los 8 temas de las mesas, y tiene que ver con la construcción de una paz estable y duradera. Yo estoy convencido que en La Habana y posiblemente en Uruguay con el ELN o donde sea,
lo que va a colocar la primera piedra, el cimiento inicial de esa paz estable y duradera, es un acuerdo de fin del conflicto armado con las organizaciones armadas, pero muy seguidamente está el esfuerzo en democracia y sin armas de la paz estable y duradera. Y creo que esfuerzos como los de la universidad apuntan, insisto, más a esa construcción estable y duradera de la paz que a una incidencia inmediata o directa en la negociación o en la agenda que se discute con las FARC en La Habana. David, usted en su ejercicio político ha tenido que ver mucho con el tema de la paz, por lo menos a nivel local y a nivel regional. El protagonismo de las universidades, de la academia, de los profesores, de los estudiantes, pensando el tema y diciéndole al país, miren, estos son nuestros puntos de vista, ¿qué valor tienen para una sociedad que termina casi siempre polarizada entre la opinión del funcionario público de turno, el dirigente político de un ala y el dirigente político de otra ala? Es que no es importante, sino es fundamental, y ahí viene, ahora que tú lo mencionas, pues también estuve en el cargo de asesoría de paz, donde tuve la oportunidad de trabajar y compartir con Diego, y digamos lo primero que uno llega a decir, ¿qué es paz? Lo que hay que preguntarse, ¿acaso eso es un concepto que ya está definido y que está claro y que es una fórmula aquí en Israel o en todas partes del mundo? ¿Qué es la paz? Y precisamente ahí es donde la universidad tiene que trabajar y la sociedad entera, con guía de la universidad, trabajar en todos estos procesos para que entendamos realmente qué es nuestra paz. Esa negociación que están haciendo los grupos armados, no los grupos armados, los cabecillas digamos de unos grupos armados que están en franco proceso de disolución y de desorden y de anarquía, negociando con otros cabecillas, digamos, que hacen parte de un gobierno y de toda una élite que está en el poder, no necesariamente va a significar la paz que tiene la idea del señor de la tienda o que tiene la idea del muchacho que vive en un barrio popular que para salir de su casa tiene que portar un cuchillo para defenderse. Entonces, qué importante que sea en la universidad o con liderazgo de la universidad, que la sociedad en términos generales, todos, nos hagamos una idea, una visión conjunta de lo que es la paz para nosotros y cuáles son los medios y los mecanismos para lograrla, para que cuando se firme en cualquier parte del mundo ese acuerdo de paz, eso se traslade y los colombianos sintamos que ahí hay una participación y que hay una cosa. Y el liderazgo tiene que ser de instituciones o de personas que tengan de verdad una capacidad moral y ética. No es posible que hoy un abanderado del proceso de paz sea un político que ha demostrado su mezquindad, que ha demostrado su falta de coherencia, su lealtad, y sea el abanderado de un proceso de paz. Queda muy complicado que eso tenga un buen resultado, un resultado positivo cuando se está desarrollando de esa manera. Entonces, qué importante que la paz sea un proceso social, que se vincule la universidad, pero que se vinculen también todos los otros agentes y actores que pueden participar, que pueden aportar, y en últimas que se pueden comprometer con acciones y con posiciones para poder que esa paz sea sostenible y duradera como aquí se ha planteado. Profesor Sepúlveda, entendiendo que usted no compromete con su opinión el planteamiento institucional de la red Unipaz, sí le quiero pedir su opinión concreta sobre cuál es la visión que usted como académico tiene del discurrir de este proceso de negociación que hoy tenemos, porque hay sectores de opinión que ya comienzan a apostar por el fracaso del proceso. A Santos se le acabó el tiempo, dicen algunas personas, ya entró el proceso preelectoral y va a agotar, va a terminar víctima de esta situación electoral el proceso de negociación. Vamos a comenzar a repetir el Caguán una vez más. Ustedes de la academia y de sus análisis como académico que es, ¿cuál es la percepción que tiene del conflicto interno hoy? Bueno, yo creo que coincido con muchos analistas del tema, incluido el propio presidente Santos, cuando han dicho, nunca en Colombia, en todos los 60 años del conflicto, se ha estado más cerca de un proceso de paz.
Eso hay que mirarlo con esperanza, hay que mirarlo con confianza, hay que rodearlo, hay que mirarlo con optimismo, porque por supuesto en estos procesos siempre hay enemigos, como dijo tal vez alguna vez Otto Morales Benítez mucho tiempo, amigos agazapados de la paz, pero también porque hay muchas personas que le interesa la guerra, porque la guerra es un negocio, porque la guerra es compra de armamentos, en fin. Pero también estamos convencidos de una cosa: esta paz que se está negociando y que confiamos que llegue a buen término, es solo un silenciamiento de fusiles. Siempre se ha dicho que nosotros estamos en un conflicto social y armado, pero mientras sigan los índices de inequidad en Colombia, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, mientras sigan los índices de exclusión, de desigualdad, de descuido a los campesinos, de políticas que afecten, por ejemplo, a los sectores populares, como a los campesinos, en el caso de los TLCs, mientras siga la pobreza, la indigencia, mientras sigan las bandas criminales, pues hay una paz social que es mucho más compleja, que es mucho más difícil que ese silenciamiento de fusiles. Y eso es lo que llamamos el reto y el desafío del posconflicto. Es decir, ¿qué hacemos con un país sin guerrilla, pero con un conflicto social muy fuerte como lo vemos permanentemente? Con esa cultura de violencia, por ejemplo. ¿Cómo es posible que frecuentemente veamos casos como el señor que le reclama al otro por el ruido de su sonido y lo mate, lo acuchille y lo tire por la ventana? Casos como esos suceden muchos esa violencia cotidiana, que es mucho, por supuesto, esa violencia tan grave contra las mujeres, los femicidios, esos índices de violencia en Cali tan preocupantes entre los jóvenes, tienen que llegarse también a la paz. Y ahí es donde está la situación compleja de las autoridades, de los gobernantes, de la sociedad en general, de vincularse también a un proceso de un aprendizaje social, el aprendizaje de la reconciliación. Diego, siguiendo la pista de lo que introduce el profesor Sepúlveda, la paz social. La paz social tiene que ver con hechos sociales. Por ejemplo, se pregunta uno por qué la gran prensa no está mostrando los desastres en la salud que ha generado Cerro Matoso en Córdoba. Usted sabe que hay evidencias demostradas que en el último tiempo han nacido criaturas sin pene y criaturas sin vagina, y está comprobado que es el efecto del níquel en las aguas, en las fuentes subterráneas de suministro de agua y en el aire que se está respirando, además de las múltiples enfermedades que se generan. Pero lo contradictorio a donde quiero llegar es que mientras el gobierno está negociando con una guerrilla que se dice representante de intereses colectivos, simultáneamente el mismo gobierno le está extendiendo por 20 o 30 años más la licencia a una empresa que durante 20 años no ha cumplido unos códigos mínimos de cuidado al medio ambiente y a la salud humana. Ejemplos como ese. El segundo, el senador Jorge Robledo le acaba de entregar una carta al ministro de Agricultura. Acaba de entregársela en este fin de semana, donde le pide que le cuente y le explique al país por qué los campesinos de los llanos orientales han terminado hipotecando sus parcelas a unas empresas que no tienen propietario visible, que son empresas nacidas en Panamá y nacidas en Islas Caimán y que están siendo operadas por Indupalma. Esos temas son temas concretos que aclimatan la paz o exacerban la guerra. Pues Alberto, lo primero es que yo tengo que coincidir totalmente, plenamente con lo que ha planteado el doctor Álvaro Sepúlveda en relación, porque creo que ha habido una enorme confusión en pretender que lo que se está construyendo es un acuerdo de paz. Yo creo que lo más concreto que hay que decir, lo más específico es lo que se está construyendo o tratando de avanzar es en un acuerdo para la terminación del conflicto armado. Y de esa confusión se ha derivado
una esperanza en el país, también una actitud en las FARC en relación a que de la negociación de paz salga no solo los puntos de la agenda, sino una serie de cambios y de transformaciones que le den paso a lo que uno podría llamar una paz estable y duradera. Y con eso, vinculado a su inquietud, viene la reflexión siguiente. Digamos, el Acuerdo General de Paz necesita, para la terminación del conflicto armado, necesita un buen ambiente en general, y ese buen ambiente, digamos, no se ha dado ni por parte de la guerrilla. Por ejemplo, se ha enredado enormemente en la liberación de un ciudadano norteamericano, pero tampoco se ha dado de parte ni del gobierno, ni del Estado, ni de las élites de este país. Uno podría decir que ambos podrían argumentar de que, como han dicho, nada está firmado hasta que todo esté firmado. Mientras tanto, para las FARC siguen en curso sus acciones, sus perspectivas de guerra, de movilizaciones sociales, reclamos, etcétera. Y también para el Estado y para el gobierno siguen en curso sus decisiones de política económica y social, que no tengo duda son absolutamente nefastas, no solo de cara a un mejor ambiente que necesita las conversaciones con la guerrilla, sino independientemente de eso son nefastas, digamos, para el país, ese tema de las locomotoras, etcétera. Yo la reflexión que quisiera hacer es, ¿en manos de quién va a quedar eventualmente el desarrollo y el cumplimiento de esos acuerdos? Una vez firmados, el gobierno que esté de turno será el que tendrá que, con coherencia, implementar todos esos acuerdos, porque no puede tener el caso Colombia de que en virtud de los acuerdos se decide una cosa en el tema agrario y en virtud de la política económica de ese mismo gobierno se vaya en contravía o en contradicción con esos mismos postulados. Pero como el acuerdo no se ha firmado, creo que son tareas que habrá que reclamarle al gobierno que en el momento que se firmen los acuerdos esté, digamos, en el poder. Pero también habría que decir que es el conjunto de la sociedad y de sectores democráticos de este país los que van a tener que echarse al hombro y empujar en la movilización social y en las decisiones políticas la profundización de esas reformas, intentando lograr una democracia mucho más ancha y más profunda. Yo quiero hacer una confesión. Yo he sido crítico radical de las FARC en términos de su inhumanidad y del curso que le ha dado a la guerra en Colombia, particularmente desde el punto de vista de la afectación a la sociedad civil, pero yo creo que como muchos somos capaces de reconocer que las FARC se han movido positivamente a unos planteamientos que con o sin acuerdo de paz o acuerdo del fin del conflicto armado este país debiera asumir, porque se trata de reformas profundas y democráticas, que en todo caso lo que sí creo es que el único ambiente, Alberto y televidentes, que va a hacer posible ese salto en lo social, en democracia, va a ser poder hacerlo sin el ejercicio de las armas. Mientras tanto, creo que va a ser muy difícil que Colombia avance hacia el cambio y la transformación. Yo, escuchando, digamos, las palabras de Diego y del profesor Sepúlveda, es muy importante seguir profundizando en el tema de la participación ciudadana y de la participación de las universidades, y las universidades como precisamente esos centros de pensamiento y de construcción. Importante que los televidentes le quede muy claro que no se pueden confundir ahora bajo una estrategia política de ambos bandos, vendiendo y promoviendo la paz, ¿cierto? Como si fuese un concepto abierto, y queda claro, lo que se está negociando en La Habana y lo que se pretende allá es un cese del conflicto armado entre unos cabecillas de las FARC y otros miembros digamos, de la élite de gobierno que están allá, y se va a firmar un acuerdo, pero la paz la tenemos que construir con la participación de todos los ciudadanos, actores. Hay que construirlo, porque esos espacios que podrían dejarse, que las FARC podría decir lo mismo que nos ocurre que ocurrió con los paramilitares, lo mismo que ha ocurrido con muchos otros fenómenos. Es increíble que ni desplazados, ni reinsertados, ni ningún grupo poblacional, es difícil conseguirle un espacio laboral, es difícil conseguir una inclusión social real y verdadera. Eso tenemos que construirlo, y ahí tiene que comprometerse la empresa privada, tiene que comprometerse, digamos, los centros educativos, y comprometerse, digamos, la sociedad entera en ese proceso de paz, y no estar a la expectativa, esperando a ver que se firme y que las cosas se solucionen. David, porque sé que además hay una grata invitación para otro panelista en este momento de la mañana.
quisiera señalar lo siguiente: el mismo acuerdo general para la terminación del conflicto armado que suscribió el gobierno con la guerrilla de las FARC es absolutamente claro en términos de decir el cese de las hostilidades, el fin del conflicto armado es el comienzo y es parte de una paz estable y duradera, solo que los enunciados de esa paz estable y duradera están contenidos en el preámbulo de ese acuerdo general. Parte del impasse que hay actualmente con el gobierno es que las FARC entienden que lo que se está discutiendo no son solo los 5 puntos específicos de la agenda, sino que invocando la construcción de esa paz estable y duradera, las FARC dicen tenemos que mirar ampliamente cada uno de esos puntos y no solo en sus límites mínimos. Y yo, digamos, creo que eso no es posible en este momento, básicamente porque creo que la construcción de esa paz estable y duradera es algo que empieza con la negociación y continúa y se profundiza el día después, inmediatamente después que las guerrillas hagan dejación de las armas. Pero pedir para la terminación del conflicto armado que previamente Colombia haya avanzado en la construcción de la paz estable y duradera me parece que es un imposible, y eso sí que sería un círculo vicioso imposible, digamos, de resolver. Tenemos un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctor Tejada. Le habla Buenos días. de Diego, de aquí del barrio de La Ceiba, y al grupo de panelistas. Una pregunta para el profesor Sepúlveda. Tengo aquí 3 preguntitas corticas, que es la siguiente. El ciudadano de a pie siempre sirve para elegir pues a los dirigentes políticos, pero resulta que no los tienen en cuenta en las decisiones nacionales. Una. La segunda, ¿por qué las universidades no tienen unos diplomados especiales de cultura política para que la población colombiana mejore en sus conocimientos de elegir? Y la tercera, ¿por qué tanto la clase política estigmatiza a los sociólogos? Y por último les digo, es el modelo económico que nos está acabando. Muchas gracias. Muy amable, don Melquisedec. Profesor Sepúlveda. Bueno, en primer lugar, debo decirle al televidente que este acuerdo de paz que hemos hablado toda la mañana, esos puntos que está negociando la guerrilla con el gobierno, se deben someter a un mecanismo refrendatario, a un referendo como lo ha propuesto el gobierno, y por eso ha modificado una ley inclusive para que se pueda votar el día de las elecciones, ese referendo. La ley prohibía que los referendos coincidieran con las elecciones partidistas, a Cámara o a Presidencia o a Congreso. El gobierno modifica ese artículo con el fin de tener la amplia participación. Uno de los retos que existen es que con esa poca popularidad de la FARC, el gran grueso de la población colombiana, es que apruebe, refrende, que el pueblo tenga la oportunidad de decir, sí estoy de acuerdo. Entonces ahí había una gran oportunidad para participar. Coincido con usted de que las universidades deberían vincularse más con la sociedad, con los sectores populares, con la comunidad, en unos procesos de aprendizaje de cultura democrática, de cultura política, porque precisamente una de las mayores quejas que se dicen es la forma clientelar, la forma equivocada a veces de elegir los dignatarios, los gobernantes, los congresistas, y eso depende en gran parte de la cultura política. Eso ayudaría mucho. Recientemente, ayer nomás, leía a Daniel Samper diciendo que ahora para estas elecciones ya no van a ser los mismos con las mismas, sino peores, sea gente vinculada a parientes del paramilitarismo, con investigaciones, con familiar de narcotraficantes, bueno, en fin, y eso con dinero, con favores políticos, con favores clientelares, pues distorsionan pues la cultura política del pueblo. En eso coincido con... Veamos la nota que nos tienen preparado nuestros periodistas para seguir en el tema.
Se trata que en este momento tan importante para el país, en esta coyuntura de búsqueda de la paz, la academia de igual forma lea las realidades, las lea en clave de paz, pero también en clave de los factores que producen el conflicto. Hablar de los factores que producen el conflicto, sin lugar a dudas, es hablar de los derechos humanos, es hablar de la tierra, es hablar, digamos, de todo el problema de los desplazados, de las víctimas, y en ese sentido, entonces, la academia debe dar cuenta, digamos, desde una responsabilidad ética, académica, social y política, de cuáles son sus procesos de formación e investigación, de qué líneas de investigación tiene en ese sentido de comprensión de la realidad. Así las cosas, la Red de Universidades por la Paz se plantea en un congreso como estos, el 6º Congreso Nacional y primer internacional, precisamente aportar a la reflexión, al debate, con insumos de formación e investigación de cómo entendemos no la paz como una fórmula acabada y que la universidad vaya a decir cómo se debe hacer, sino por el contrario, cómo contribuye a hacer una agenda social académica de paz. Es decir, nosotros simplemente tenemos un lugar más, como toda la sociedad civil, como todos los sectores y actores que están en conflicto, así nosotros no queramos reconocer que estamos en conflicto, la academia, quierase o no, para bien o para mal, hace parte del conflicto. Creemos que no debe hacer parte del conflicto de una forma pasiva, de una forma omisiva, sino al contrario, lo debe hacer de una forma lúcida, de una forma dialogante, de una forma propositiva. Es bastante fluctuante, podemos hablar del orden de las 50, 60 a nivel nacional, y acá, como ustedes saben, el nodo del Valle está totalmente volcado, totalmente comprometido. Esto es todas las universidades 7, 8, 9, 10 que hacen presencia tanto hoy en este momento en el recinto del Consejo como de cara a el 23, 24, 25 y 26 que va a sesionar el Congreso en todas o por lo menos en la mayoría de universidades de acá. Históricamente entonces se da cuenta de que es una red, no es una estructura digamos vertical, fija, sino por el contrario se dialoga con la academia misma y la academia con la sociedad civil. Bien, saludamos a la profesora Victoria González, ella es psicóloga y está trabajando como académica y docente investigadora en el programa de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Yo la saludo y de una vez le introduzco a que haga parte del panel. Estamos aquí discutiendo no solo el papel de la academia frente a todo este proceso de negociación, sino que ya estábamos un poco mirando el futuro previsible para este proceso de negociación. ¿Tiene salida, tiene puerto libre o no? Usted, sin comprometer a la red Unipaz, la opinión de Victoria González, ¿usted es optimista, es pesimista? Susténtenos su planteamiento frente a este proceso de negociación que tiene el gobierno y las FARC en este momento. Buenos días a todas. Sí. Prácticamente podría decirles tengo un optimismo moderado. Optimismo porque la paz, por mucho que las presiones políticas y las diferentes fuerzas de poder intenten sabotearlo por razones electorales, es un anhelo de los colombianos y de ahí viene mi optimismo pensando que posiblemente se impondrá como necesidad, como hecho real para el país, y el pesimismo se deriva de las fuerzas que están en contra de un nuevo estado de paz, donde hay muchos perdedores de negocios, muchos perdedores frente a un nuevo orden de las cosas, un statu quo. Se redefinirían poderes políticos, poderes económicos, y allí, digamos, viene mi optimismo, y creo que esas fuerzas las estamos viendo últimamente muy activas a nivel de la política, a nivel de la opinión pública, y los medios de comunicación desafortunadamente le hacen eco. Yo les pregunto a ustedes, si las FARC a través de sus negociadores aceptaran de manera incuestionable, sí, nosotros también hemos sido victimarios, nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad en el desangre colombiano y no solamente hemos sido víctimas o llevados por la inercia del conflicto a este tipo de situaciones, pero eso no le daría a las FARC un argumento político muy fuerte para exigirle a la contraparte
que asuma su cuota de responsabilidad como victimaria de este proceso y pusiera en igualdad de condiciones una discusión de cara al posconflicto? Es decir, seguir negando esa autoría victimaria no es, en el fondo, un boomerang para ellos mismos. Bueno, lo primero que hay que decir es que las FARC han reconocido, ya han empezado a reconocer de que han causado muchas víctimas. Esta desafortunada guerra ha dejado 5 millones de víctimas entre muertos, desplazados, bueno, en fin, todos los hechos victimizantes del conflicto. Hay unos estándares internacionales que se aplican a estos procesos de paz que ponen como en la prioridad, en primer orden, el derecho de las víctimas, y eso implica que se sepa la verdad, que haya una reparación y que de alguna manera haya una justicia. En este caso se está hablando de una justicia transicional. Quiere decir que ningún proceso de paz es exitoso, ni ninguna reconciliación y por supuesto el perdón serían efectivos sin que haya verdad, reparación y algo de justicia. Y por supuesto eso implica el reconocimiento claro de que todos los actores del conflicto fueron victimarios, porque hay que reconocer también que el Estado ha incurrido en hechos como los falsos positivos, ha incurrido en violaciones de los derechos humanos, y ese reconocimiento ante la sociedad creo que se va a hacer, se debe hacer. Es exigencia de los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y como los tratados y como los convenios a los cuales ha suscrito Colombia, que se haga. De modo que yo sí creo que debe haber, por un lado, un reconocimiento a las víctimas, las grandes sacrificadas de este proceso, una reparación a esas víctimas y una verdad que se sepa realmente qué hicieron. La FARC ya empezó a reconocer eso. Perdóneme, David, yo vuelvo a preguntarle a Victoria porque quiero apoyar que es psicóloga. Usted, si estamos sentados en una mesa de negociación las dos partes, la guerrilla y el gobierno, y la guerrilla de manera expedita, franca, completa, plena, dice, sí, yo admito mi responsabilidad como victimario, no a medias, porque hasta ahora lo ha hecho a medias. Desde el punto de vista de la psicología, estoy tratando de que usted nos haga su propio análisis. Si la guerrilla dice, sí, yo he asumido este tipo de comportamientos inaceptables desde el punto de vista de la paz social, pero al mismo tiempo con ese aceptar exige que la contraparte haga lo mismo, ¿no pondríamos en otra dimensión y en otra dinámica este proceso de negociación a partir del reconocimiento de victimarios que ambas partes tienen del conflicto? Sin duda alguna, Colombia es una patria herida. Colombia se encuentra viviendo procesos frente a los cuales no ha tenido duelos suficientes. El reconocimiento por parte de las FARC pleno, claro, sin disculpas, sin peros, sin poner, en tono alto, ¿no? En tono alto, claro, sería muy sanador y muy beneficioso y daría un golpe de opinión y muy favorable a favor del proceso, pero sobre todo le permitiría a las víctimas comenzar a sentir el acto de reparación, porque el primer paso es la verdad. Yo creo que a esa retórica hay que sumarle hechos. Y es, digamos, lo que yo he manifestado, que bajo un proceso de paz tienen que empezarse a ver hechos. No es posible que estén sentados hablando de paz y sigan secuestrando y sigan haciendo atentados y sigan enfrentándose con la fuerza pública. Y no es posible también que un presidente esté hablando de paz y tenga un ministro abanderando pues la idea de acabar y matar y destruir y arrasar. Entonces, yo creo que más de la retórica de manifestar y decir, que empiecen a hacer hechos reales de cese, de voluntad. No necesitan, diría yo, ¿qué esperamos los colombianos? Que no sea una especie de negociación de póker, sino que sea real. Si una guerrilla está decidida a avanzar en un proceso de paz, pues debe de una vez empezar a hacer los hechos, debe empezar a reparar, debe empezar a pedir perdón. Y eso no solamente tiene que ser en el marco de una negociación, sino que tiene que ser de sentido humano, de sentido de principios de la persona y de principios de cambio, de que deciden definitivamente hacer un cambio real. Pero ve uno que
existe más es un juego allá de egos y un juego, digamos, de palabras y de retórica, que digamos eso va haciendo que la sociedad en términos generales vaya ausentándose y aislándose de un proceso que todo lo contrario debería buscar, es mayor participación y mayor compromiso. Entonces yo sí diría, muy importante que lo manifiesten, pero más que empiecen a hacer hechos, actos, que digan dónde están los muertos, cuántas familias hoy no tienen desaparecidos y no saben ni siquiera dónde están sus cadáveres. Sí, no, yo quisiera decir que una de las dificultades de entender este proceso, que se está llevando en La Habana, es que una de las reglas de juego fue precisamente negociar en medio de la guerra. O sea, no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo en el cese bilateral del fuego, ni siquiera unilateral. Eso trae complicaciones. El gobierno, a través de su ministro de Defensa y el Ejército, dice: no podemos dejar desprotegido un solo centímetro del país, y estamos combatiendo, y si se encuentra en un guerrillero, lo matamos y le tiramos bombas, y si los guerrilleros ven unos soldados, los matan porque estamos en guerra. ¿Sí? Y ese cese bilateral del fuego no se ha acordado. Eso es lo difícil de que la gente entienda. ¿Cómo van a negociar si aquí se están matando? Esa es una regla de juego porque eso es complejo, ¿no? Eso no es, el cese bilateral no es fácil. Segundo, la guerrilla ha mostrado unos gestos, llamémoslos conciliatorios, porque ha entregado a todos los secuestrados, todos los policías, todos los soldados, todos los extranjeros. Ahora va a entregar seguramente un gringo. Y por lo menos, y alguien del Valle del Cauca decía, la gente hay que creerle, dice: no tenemos secuestrados y los vamos a entregar. Esos ya son gestos, digamos, conciliatorios. Pero por supuesto, lo ideal era que se negociara con un cese bilateral del fuego, pero esa no es la realidad nuestra. A ver, profesora. Miren, el camino hacia la paz no es un camino perfecto. Sin duda alguna, hay muchos deber seres, muchos ideales, muchas ideas de cómo las cosas se harían de la mejor manera posible, y todos tenemos que tender a lograr eso en Colombia. Nuestro camino no es perfecto, pero es nuestro camino, y se espera que en un futuro, para que se logre realmente una paz con legitimidad, se pueda abordar el tema de las víctimas por parte de todos los violentos, porque aquí ha habido excesos y ha habido daños durante décadas a la población colombiana desde todos los bandos armados, legales e ilegales. Hay un proceso exitoso, entre comillas, en el siglo XX, a finales del siglo XX, que está marcando la historia contemporánea. Es el proceso de Sudáfrica, el proceso que lideró Nelson Mandela. Y ese proceso jamás pretendió, por lo menos en su etapa de incubación y de nacimiento, resolver los problemas económicos, políticos y sociales de Sudáfrica, pero sí pretendía resolver de entrada dos aspectos fundamentales: la discriminación del negro por el blanco minoritario que manejaba el apartheid en Sudáfrica, y dos, la reparación, es decir, el perdón pedido, así no fuera verbal, por parte de esa cantidad de víctimas de la exclusión y de la ignominia de los blancos en Sudáfrica. Y fue posible hacerlo y aclimatar esa paz, porque quien la dirigía, Nelson Mandela y su grupo, jamás instigaron a la población negra a un proceso de contravenganza. Aquí, si nosotros entráramos a un proceso donde no es dejando de lado los problemas económicos y sociales, pero sí poniendo en el centro el problema de la reparación, el problema del derecho al duelo, el problema del derecho a reconocer a mi desaparecido, como dice David: dígame en dónde está la fosa, dónde están los huesos, para yo darle cristiana sepultura a mi ser querido. Dígame, por favor, cómo fue que murió. Tan solo ese hecho, creo yo, que a una madre, a un hijo, a un sobreviviente, le aclimata en su corazón un proceso de paz. ¿Es así o no es así? Correcto, es así. Definitivamente uno de los puntos, digamos, más ilustres del proceso de paz en Sudáfrica tuvo que ver con todas las audiencias y las jornadas que había para tener encuentros entre victimarios y víctimas y conocer la verdad. Ese reconocimiento de la verdad, esa petición de perdón, permitió a un país sanar, y el nivel emocional muchas veces desde la realpolitik es
es visto como en segundo plano, algo de segundo plano, pero para la vida real de los humanos reales es absolutamente indispensable y eso se encuentra en primer lugar. Siempre ha habido en todos estos debates aquí en Colombia una falsa tensión desde mi perspectiva. Se dice que hay una o justicia o paz, no es cierto. O sea, no es cierto que la paz se oponga a la justicia. Ahora la pregunta es ¿qué tipo de justicia? También nosotros hemos visto que generalmente, o que hay una tendencia, perdón, no generalmente, pero también hay una tendencia grande entre las víctimas a ser mucho más generosos que aquellos que no hemos sido víctimas con el acto de perdonar, con el acto de querer que cese la guerra y decir ellas en forma voluntaria, no pocas, muchas, por los medios de comunicación, la guerra debe terminar, nuestra confrontación armada debe terminar, debemos superar nuestro conflicto social, yo perdono. Sí, así es. Yo quisiera agregar que contribuyó mucho al proceso de Sudáfrica que usted menciona, el liderazgo espiritual del obispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, por supuesto. Es decir, en esto de la reconciliación y del perdón, tiene un gran componente espiritual, religioso, llamémoslo así. Y vamos a poner un ejemplo. En Colombia, una familia, la Turbay Cote, una de las únicas sobrevivientes de la familia, la FARC le mató toda su familia en diferentes hechos, en diferentes situaciones. La FARC reconoció que los había matado, a sus padres, a sus hermanos. La señora salió en un reportaje diciendo yo los perdono. Eso quiere decir que, como esta señora de la familia Turbay Cote, muchas víctimas, como muy bien lo decía la profesora Victoria, estarían dispuestas a perdonar, por supuesto, siempre que encuentren algo de verdad, sepan algo de verdad y algo de reparación, que también hay un deber del Estado, restituir tierras, fueron despojados. Es que definitivamente los 5 millones, que es un cálculo redondo que se hace de víctimas, es algo que debe ser el primer foco de atención del gobierno y de todos los actores del proceso que está en curso. José Alberto, yo creo que queda en evidencia la irracionalidad del conflicto colombiano, porque tú lo decías y tú un poquito lo pasabas en otra esfera, ¿no? Es que tratar de superar ese racismo, esa exclusión y tratar de buscar esa reparación, ese perdón, como si fuese un campo, digamos, tan diferente. Yo no lo separaría tanto de las reformas necesarias en lo económico y en lo social, porque el hecho de que una persona deje de ser discriminada, su impacto en lo económico, en lo social, es grandísimo. El impacto de que una persona se le pide perdón y que pueda llorar a sus muertos y tener una sensibilidad y que saque ese odio y esa privación, que le quiten ese muerto de encima, supremamente positivo en lo económico, en lo social, en lo político. Entonces eso no es una cosa que esté aparte de lo otro, digamos, es muy importante. Y ahí es donde yo digo, yo no sé si lástima o no lástima, o bueno o positivo, qué lástima que en Colombia no tenemos eso, estamos en un conflicto y no sabemos por qué es, ojalá fuese porque nos sentimos, porque somos una raza que está siendo oprimida, ojalá ese fuese el tema de discusión. A uno lo que le da una inquietud es que allá están negociando, pero ¿qué están negociando respecto a todos los ciudadanos? Y yo creo que en Colombia decir, no, es que las víctimas solo son los que han sido secuestrados, han tenido un muerto, no, las víctimas somos todos. A mí la guerrilla no me ha secuestrado a nadie ni me ha matado nada, pero sí me ha hecho mucho daño. Ha bloqueado la posibilidad de que yo disfrute de la sociedad en la que vivo, que yo pueda ir y disfrutar de los ríos y de los árboles, que yo pueda irme al campo a cultivar y a generar empresa, que yo pueda irme a un país con la frente digna y con el pecho afuera sin tener que estar pidiendo visa o tener que estar mostrando una cosa. Todos somos víctimas y esos gestos y esos actos tienen que, digamos, empezarse a mostrar. Yo veo que aquí hay un tema de, vamos a tener un pitazo inicial y después de ahí vemos qué hacemos. Yo sí creo que en este tema de la paz, digamos, tiene que ser un proceso de largo aliento y constantemente debe haber expresiones, deben haber manifestaciones, tienen que haber unas posibilidades. Entonces, respecto al ejemplo que tú colocabas en Sudáfrica, yo creo que
Qué importante que en Colombia podamos encontrar ese génesis o ese elemento que nos pueda asociar a todos bajo ese proyecto, pero uno no puede seguir viendo que hay unas negociaciones donde hay unos intereses políticos y ahora se ha vuelto un proceso de campaña, ¿cierto? Y donde la palabra paz se ha vuelto como una cacofonía ahí, y todo el mundo la dice y toda esa cosa, y eso es muy importante seguir avanzando. Enhorabuena que la academia se vincule y transmita y no revele, como lo decía el profesor Roncancio, digamos, no aparezca como la verdad revelada y la fórmula terminada, pero sí que empiece a generar unas condiciones de análisis, y es lo que en este programa pretendemos hacer, que el ciudadano de allá empiece a comprender, digamos, todas las dimensiones que pueda haber en torno a un proceso de paz y el propio concepto de paz. Dentro de las mesas que trabaja el Congreso, hay una mesa que es género y paz. El papel de la mujer, digámoslo en particular, la mujer entendido como ese grupo poblacional que lidera la vida cotidiana en muchos frentes y en muchas regiones del país. Hay grupos muy organizados de mujeres en Colombia, liderados por múltiples personas que no necesariamente descollan políticamente y en la gran prensa, pero que están en el día a día, allá en la costa, allá en la selva, allá en las zonas más apartadas del país, tratando de rescatar ese protagonismo cotidiano de la mujer. Vuelvo a usted porque es psicóloga, Victoria, me interesa mucho su perspectiva. ¿Tienen las mujeres, no digamos la llave, pero sí un pedacito importante de la llave de este proceso negociador que hoy estamos? El rol de las mujeres es absolutamente clave para construir una nueva sociedad que nos lleve a a un mejor estar y profundizando lo que es la cultura de paz. En este proceso, desafortunadamente, si nosotros vemos los negociadores en La Habana, vemos la ausencia importante de mujeres. Las mujeres están, digamos, atrás, no están en la mesa principal. Esto es muy llamativo porque aquí también la guerra privilegiadamente ha sido una guerra de los hombres. Es necesario que nosotros como mujeres nos concienticemos de nuestra fuerza, de nuestra potencia, de nuestro potencial reformador. Posiblemente en este momento como mujeres no tenemos una palabra en las FARC, pero sí en la sociedad, sí en la cotidianidad, sí en el día a día, y saliéndonos ya de la posibilidad de hablar frente al gobierno o frente a las FARC en un proceso de paz. Entramos a la sociedad, a nuestra cotidianidad, a construir paz, y allí las mujeres, si nos hiciéramos conscientes de nuestro poder, podemos transformar la sociedad, porque por razones muy desafortunadas tenemos mucho madresolterismo en Colombia y terminan siendo las mujeres quienes están solas a cargo de sus hijos. También es muy claro que por razones como el madresolterismo, adicionados a los bajos niveles de pobreza y cómo las mujeres estamos subpagadas frente al trabajo de los hombres, partimos desde unas posiciones de poder, digamos, menores, pero eso no nos quita nuestro impacto y nuestra capacidad y nuestro potencial de educar nuestros hijos, nuestro entorno, nuestra familia, y de tomar decisiones cotidianas desde todos nuestros cargos de poder o de nuestras posiciones que construyan paz. Yo hago esta pregunta, profesor Sepúlveda y David, porque creo firmemente que a veces las negociaciones de este tenor quedan reducidas a todos los factores externos, exógenos, que afectan a la persona, y nos olvidamos de esa otra parte, la parte un poco más íntima de la paz, la más vivencial del ser humano, porque el solo hecho de que sean hombres los negociadores de ambas partes, ya estamos dando un mensaje. Aquí lo que importa es cómo reformamos el campo, cómo reformamos la economía, cómo reformamos la participación política, cómo definimos nuevas locomotoras, etcétera, de todos factores exógenos. Pero a nadie pareciera importarle y qué ocurre con el dolor, qué ocurre con el sentido de exclusión, qué ocurre con el sentido de discriminación del que es objeto y sujeto tanto colombiano y colombiana. Ese punto creo que sigue siendo una pata coja en el interés colectivo de toda la negociación.
Bueno, la exclusión de las mujeres en la mesa y en muchos sectores hace parte de una cultura patriarcal, machista, sexista, discriminatoria, que va en contra de los valores democráticos que precisamente tenemos que cambiar en la sociedad como producto de un largo aprendizaje social. Hay grupos de mujeres como la Ruta Pacífica de Mujeres, las Mujeres de Negro, que hacen plantones diciendo no queremos parir hijos para la guerra y somos las principales víctimas de la guerra, y tienen las estadísticas, son violadas, son vejadas, son sus derechos humanos conculcados. De suerte que esa paz social que hablábamos en un momento dado tiene que ver con una cultura democrática de nuevos valores y de nuevo respeto a los derechos humanos, y en eso en Colombia estamos todavía en una materia pendiente. Correcto. Una llamada telefónica. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Antonio Sánchez, de aquí de Cali. Sí, don Antonio. A ver, el origen de la guerrilla en Colombia está claramente definido. Los culpables de que haya una guerrilla en Colombia son los partidos conservador y liberal, dirigidos por sus antiguos gamonales, la familia Ospina, la familia Llera, la familia Gómez. Cuando ellos entraron en ese conflicto y cuando dijeron que a todos los liberales había que matarlos porque eran malos, entonces se organizó un grupo de bandidos que llamaban la Chulavita, que eran los mismos policías que los ponían a hacer esas ejecuciones en el Valle del Cauca, Los Pájaros. Y a partir de ese momento entonces nació la guerrilla liberal del Llano, encabezada por Guadalupe Salcedo. La guerrilla liberal del Llano entonces tenía la misión de exterminar los conservadores. Y después de eso, entonces fue que aparecieron los bandoleros, que eran liderados también por los partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador. Apareció Chispas, apareció Tijeras, apareció Sangre Negra. Todos esos individuos causaron un grave mal. Cuando eso ya se le salió de las manos al Estado, porque entonces ellos principiaron, los unos mataban liberales, los otros mataban conservadores. Y de ahí fue cuando ya en el año 64, a tiro fijo, cuando se enfrentaron en Gaitania, se enfrentó Mariachi con Charro Negro, se enfrentaron por una muchacha, se enfrentaron en Gaitania. Y allí, entonces fue cuando se mataron los jefes y quedaron las dos bandas de Mariachi y de Charro Negro, quedaron desubicadas, sin comando. Entonces fue cuando eligieron a Tiro Fijo que comandara toda esa guerrilla, bandoleros que más o menos eran por ahí unos 50 personas. Ellos se desplazaron a Marquetalia y allí en Marquetalia fue cuando ya llegaron los líderes Jacobo Arenas, que habían hecho estudios en Moscú, en la Unión Soviética, y les dijeron que no fueran bobos, que ahí había que hacer un movimiento socialista para derrotar los partidos tradicionales que gobernaban en Colombia, y que ellos estaban equivocados, que estaban matando entre sí, pero que lo que había que atacar era el capitalismo. Entonces fue cuando inició la guerrilla. La CIA siempre ha permanecido pendiente de todo, y entonces le dijeron al gobierno de turno que se le había formado un foco guerrillero en Marquetalia, y que ojo, porque ese foco guerrillero, si no lo exterminaba en este momento, era para toda la vida que iba a tener Colombia ese conflicto, ese problema. Don Antonio. Sí. Perdóneme, es muy interesante su recorrido histórico y de hecho déjeme su teléfono para llamarlo e invitarlo a un programa especial. El asunto es que ya estamos cerrando el programa por falta de tiempo y necesito cortarlo con todo respeto. Déjenos su teléfono y yo me comprometo a llamarlo para que usted nos ilustre. Pena, pero en los medios de comunicación yo no voy a aparecer porque me pongo la lápiz en el pecho. Bueno, no importa, yo le puedo hacer una entrevista telefónica o sin rostro, no se preocupe. Lo que me importa es el acervo, el conocimiento histórico que usted tiene de esa cotidianidad que ha marcado la guerra en este país. Así que por favor déjeme su teléfono que yo lo voy a llamar después del programa. Bueno, necesito cerrar. Cierre usted, Victoria, con alguna última reflexión
para nuestros televidentes en el entendido de que este programa solo quiere estimular la reflexión del ciudadano? Bueno, cierro con invitación al 6º Congreso Nacional de Red de Universidades por la Paz y al 1er Congreso Internacional por la Paz. ¿Cualquier persona puede ir? Puede ir cualquier persona, todos los ciudadanos pueden encontrar en nuestra página web, muy fácil, googlean, ponen en Google Red Unipaz y les aparece allí Congreso, más Congreso, y les aparece toda la información, los horarios, inscripciones absolutamente abiertas. ¿Por qué es importante? Porque gratuita además, sin costo. Sin costo alguno. ¿Por qué es muy importante? Porque resulta que la paz realmente es problema de nosotros, de los ciudadanos. Para quienes están en la política es cuestión de cuentas, sumas y restas de poder político y muy posiblemente ellos ganen en los dos escenarios. Quienes están en el poder político ahora ya tienen ganancias, ya han logrado en medio del estado de conflicto social llegar a espacios de poder y por eso ahora están decidiéndolo todo. Somos nosotros los que necesitamos de esa paz para construir una sociedad mejor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Enterarnos del tema, asistir, tener posiciones políticas. Y para eso uno de los espacios abiertos es nuestro Congreso de Red de Universidades por la Paz, donde habrá también invitados internacionales, invitados nacionales, mucha discusión, mucho debate y ustedes podrán también darnos nuestro punto de vista, el punto de vista. Muy bien, le agradecemos a los panelistas, el tiempo es... Y a ustedes, amables televidentes, recuerden que el único propósito que tiene e informativo nuestra gente es servir de abrebocas para estimular en usted la reflexión, para que piense, para que se informe y para que decida siempre pensando en el bienestar colectivo. Buenos días.